de indicadores, ¿no? Indicadores de salud, ¿no? Y como ustedes habrán visto en estas figuras, estos indicadores están en función a situaciones de la realidad, ¿no? Nadie me ha dicho de esta figura, de esta niña, ¿no? El quispe Wilca, doctor. Doctor, buenas tardes. Dime, Quispe. Doctor, en la imagen que usted menciona, la última, yo le estaría relacionando más a un maltrato infantil, ya que la niña se está cubriendo en el rostro y puede ser que la niña reciba agresión tanto física, psicológica, la cual también, ¿no?, va a alterar lo que va a ser el desarrollo, tanto ya sea, ¿no?, en diferentes aspectos, doctor. Excelente, muy bien, Quispe. Puede ser maltrato infantil, acoso sexual, ¿no? Violencia de género, tanto que puede haber. Uno no sabe ese mundo, ¿no? Pero más o menos nos orienta y nuestro indicador está en función a eso. Entonces, los indicadores son los problemas que se reflejan y cuya misión es mejorar si sea un indicador positivo o disminuir si se trata de un indicador negativo. Los casos, ¿verdad? Eso es un indicador. Y los indicadores de salud, miren cómo refleja la situación de morbilidad, sea física o mental, en nuestra población infantil. Y es el tema que voy a darles a tratar de hoy. Indicadores de salud infantil, ¿no? Los indicadores de salud infantil constituyen un problema de salud que tiene vital importancia por lo que está sometido constantemente al análisis y seguimiento de sus causas. ¿Por qué esa niña se tapa, se cubre? ¿Estará llorando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese niño o niña que está en la cama postrado y ahí se acerca un personal de salud tratando de darle una terapia? ¿Qué pudo conllevar a ese niño llevar a ese estado de postración? ¿Por qué nos refleja que todavía existe pobreza en nuestra población infantil y de esa forma arrastra la morbilidad y, por qué no, la mortalidad en nuestros niños? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar que un niño esté saludable? ¿Acaso tengo que alcanzar un adecuado control de vacunas? ¿O es que tengo que disminuir la anemia para poder mejorar su estado cognitivo, intelectual, de aprendizaje o de su desarrollo? Entonces, son cosas, son problemas que nos hacen pensar, reflexionar, ¿por qué pasan esto? Yo como persona, como médico, ¿qué debo de hacer para tratar de mejorar esta situación? ¿Ya? Y ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad en la niñez, la lactancia continua en los 24 meses, la circunferencia braquial normal, la dislexia que se presenta en los niños de ese primer, segundo grado, y el índice de pobreza que puede existir, ¿no?, en el barrio X, ¿no?, el abuso psicológico en las niñas de un lugar, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los indicadores. Y cuando hablamos de indicadores, siempre tenemos que reflejar a morbilidad, que viene a ser el número de casos de enfermedades infantiles atribuidas a la transmisión. Por ejemplo, puede ser en el agua, ¿no? Puede ser en el aire, puede ser en las condiciones socioeconómicas que pueda tener ese niño. Porcentaje de niños de viviendas, por ejemplo, un ejemplo es porcentaje de niños sin acceso al agua potabilizada. Es un indicador, por ejemplo.
¿Ya? Entonces, dentro de los indicadores, la mortalidad infantil se considera uno de los indicadores claves de nivel de salud de una población. Es una media ampliamente usada en la efectividad del sistema de atención de salud de nuestro país. Se tiene que señalar que la mortalidad infantil es el indicador más sensible del estado de subdesarrollo de una comunidad, región o país. A mayor tasa de mortalidad infantil, mayor va a ser, perdón, la falta de desarrollo va a estar inversamente proporcional, ¿no? A mayor tasa, menor desarrollo. A menor tasa de mortalidad, mayor desarrollo. A eso iba a llegar. Hay una correlación inversa entre la mortalidad infantil y la asistencia prenatal. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Si yo tengo una mujer gestante con mayor número de controles prenatales, es muy probable que al nacer su mortalidad de ese recién nacido sea mínima. Pero ¿qué pasaría si la mamá no tiene ni un control prenatal? Entonces, la tasa de mortalidad probable al nacer de ese niño puede ser alta. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese parto va a llegar a una vía vaginal o a una cesárea, porque puede ser que ese bebito esté transverso, ¿te das cuenta? Y si no se logra alcanzar con una ecografía, por ejemplo, no llega a tener un control adecuado, entonces puede ser que ese bebito fallezca al nacer. Los índices de clase socioeconómico, la instrucción de la madre y la mortalidad infantil están netamente asociados con esta situación. ¿Ya? Esta es, por ejemplo, la fórmula de una tasa de mortalidad en menores de 1 año durante un tiempo. Se saca el número de defunciones en 1 año durante un tiempo determinado sobre el total de nacidos vivos durante ese mismo periodo. Y como es en porcentaje, se multiplica por 100. La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos en un determinado año. En los países menos desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta en 200 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados, la tasa de mortalidad es por debajo de 10 por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el rol del pediatra en los indicadores de salud? O sea, ¿por qué aprendemos indicadores de salud? ¿Cómo se come esto? ¿No? En sí, el rol del pediatra es ser el abogado de los derechos del niño. Si tú has visto esa pobreza en esa imagen que hemos puesto, o si esa niñita llorando, ocultando su rostro, o a ese niño postrado con una deshidratación o desnutrición severa, tu rol va a ser de defender sus derechos de ese niño, darle una mejor condición o calidad de vida, darle las oportunidades de poder tener una buena salud, no solamente física, también mental. Eso significa ser abogado de los derechos del niño y tiene que ver mucho con los indicadores y la función del pediatra en ese punto. En otras palabras, es detectar y dar a conocer las desigualdades, pesquisar patologías y liderar un equipo de salud multidisciplinario amplio que trabaje en red y sea capaz de promover salud infantil y adolescente, prevenir enfermedades, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los enfermos. Ese es tu rol para yo determinar los indicadores. Y nosotros así trabajamos con indicadores. No nos damos cuenta, pero estamos tratando de mejorar indicadores nosotros. ¿Ya? Ejemplo, jóvenes.
La tasa de mortalidad infantil no está afectada por los cambios en factores individuales como ingreso y condición social. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es verdadero o es falso? Falso, doctor. Falso. Falso, doctor. Verdadero. A ver, vamos, se armó el debate. Se dice, la tasa de mortalidad infantil no está afectada. Otra cosa diría, si está afectada, ¿no? Pero te dice, no está afectada por los cambios en factores individuales como ingreso económico y condición social. O sea, la tasa de mortalidad infantil no está afectada o sí está afectada. Ahora sí, no sé si lograron entender. Sí está afectada, doctor, por la condición social y los ingresos. Entonces, ¿sería verdadero o falso? Falso. Doctor. Falso sería, doctor. Falso, pues, ¿no? No es verdadero, es falso. Si no, si quitaría la palabra no, ahí sí, verdadero sería. Pero dice no está afectada. ¿Se dan cuenta? Entonces es falso. Un indicador refleja un problema de salud por lo cual está sometido constantemente al análisis y seguimiento. ¿Qué creen que es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, doctor. Verdadero, doctor. Verdadero. ¿Alguien que puede decir lo contrario? Nadie creo, ¿no es cierto? Muy bien, verdad, ¿no es cierto? Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? Los indicadores de salud tienen esa importancia, ¿no? O sea, como bien dice, ustedes tienen que ser abogados de los derechos del niño. Tienen que saber interpretar las variables entre una variable A, si es directamente proporcional o inversamente proporcional a la variable B. Entonces, si, por ejemplo, como dice, este, tasa de mortalidad infantil versus ingresos económicos bajos, a, a menor ingresos económicos, es decir, la pobreza, ¿no? Que se refleja, la tasa de mortalidad no puede ser pues también menor, tiene que ser elevado, ¿no es cierto? Si hubiese mayor ingreso económico, habría menor pobreza. Entonces, yo estoy seguro que la tasa de mortalidad va a disminuir. ¿Se da cuenta? Igual con los controles prenatales o con el agua potable, ¿no? El consumo de agua no potable versus la otra variable que puede ser, por ejemplo, parasitosis intestinal, ¿no es cierto? Entonces, el consumo de agua potable, el mayor consumo de agua potable, me disminuirá la cantidad de parásitos que se puede observar. Claro que sí. O me va a elevar. No, pues no. Tiene que disminuir. Pero el no consumo de agua potable me va a tener que aumentar el índice o la incidencia de parasitosis intestinal, por ejemplo. O sea, esas variables ustedes tienen que manejarlo, tienen que reflejarlo. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes.
Entonces, hola, Sí, doctor, mañana, ¿cómo era? Mañana, creo, ¿no? Para terminar Sí, ¿ya? mañana, ¿Ya? doctor. Ya, lo de hoy día lo estoy pasando por lo del jueves, ¿ya? Y mañana Ya. nuestra segunda clase, ¿ya? Entonces, estamos solamente alterando nomás el horario. Al final son 2 clases de esta semana, ¿ya? Estamos cumpliendo. El día de mañana vamos a hablar de historia clínica pediátrica y la diferencia entre una historia clínica de adultos, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de semiología pediátrica. Muy bien, hasta el día de mañana entonces, a las 3 de la tarde, ¿ya? Y esperemos que ya la asistencia esté, ¿ya? Por ejemplo, de 31, 32 que ahora solo hay 25. Hasta el día de mañana, Gracias, jóvenes. doctor. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes.